Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Con alegría, nosotros estamos aquí hoy y quiero comenzar este culto que va a ser muy bendecido, hablando sobre la unción del Espíritu Santo. Si usted tiene alguna duda de cómo se recibe esa unción, no voy a hablar solo de cómo se recibe, sino de lo que hace en su vida. Porque nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Ese revestimiento de poder de las manos del Señor Jesús. No es el predicador el que hace que usted sea bautizado. No es cualquier otra persona, sino el propio Señor que viene y lo reviste a usted. Yo me acuerdo que hace muchos años, en la década de los 80, antes de los 80, ya tengo un poco de historia. Yo estaba aquí en la ciudad de Americana o Limera, una de las dos. Creo que era Limera, y yo en ese tiempo hacía la reunión y volvía. Estaba en un hotel, unos 2 días allí. Y yo estaba tomando el desayuno con 2 obreros, ambos, bueno, uno no sé, el otro sé que ya está en la eternidad. Ya eran maduritos ellos, estaban llegando a los 60. Los voy a llamar ahora José y Juan para identificarlos. Y yo le dije a José, lo sentí en el corazón: José, ¿usted es bautizado en el Espíritu Santo? No, doctor, pero lo estoy buscando. Y usted, Juan, no, gracias a Dios ya lo soy, bendito sea Dios. Está bien. Y salimos de mañana, predicamos en una ciudad, en otra, volvimos de noche, eran unas 10 de la noche. Buenas noches, no, usted venga al cuarto que Jesús le va a bautizar, no le pregunté por casualidad. Entonces empezamos a orar: Dios, estamos aquí porque tú me hablaste al corazón, vas a bautizar a José hoy, y quiero que lo bautices ahora. Y Juan dio un salto, puso las manos sobre José: Jesús, bautízalo ahora, bautízalo ahora. Y yo paré y me quedé mirando. Fue muy raro. Y Juan quería enseñarle a José a hablar en lenguas extrañas, así y así y así. Y eso, Juan era extranjero, hablaba un español con acento. Y siguió así. Y le dije: Juan, deja de hacer eso. No sé por qué está haciendo eso. Si Dios me usa para que yo lo bautice, no soy yo quien lo bautiza, es Jesús. Dios lo mandó a que hiciera eso y él se quedó medio avergonzado. Perdón. José, ¿está listo? Sí lo estoy. Jesús, cumple tu palabra. Y empezó a hablar en lenguas extrañas, que es una señal. Pero después nosotros obtenemos el don de la lengua o no, si lo buscamos. Incluso algunos lo pierden, lo desprecian. Es muy importante porque es edificación personal. Obtenemos también la interpretación. Son dones de inspiración. Uno habla en lengua, interpreta e incluso profetiza, que no es dirigir la vida de nadie, es dar la palabra inspirada. Son los dones de inspiración. Hay 3 dones de revelación: la palabra del conocimiento, conocida como divina revelación, de la que mucha gente abusa y le va a rendir cuentas a Dios; la palabra de la sabiduría y el discernimiento de espíritus. Uno mira a una persona y sabe si está hablando por sí, por el enemigo o incluso por Dios. Y los 3 dones de poder, que es el don de la fe, los dones de sanidades, el plural, es un don plural, y el don de hacer milagros. Pero lo que yo quiero decirle a usted está en primera de Juan, capítulo 2, para que usted vea la importancia de ver al Espíritu Santo. Versículo 27. Quien es de Dios, procure ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, para que usted pueda tener esa manifestación continua de Dios en usted y que usted nunca sea engañado, porque hay de gente por ahí malintencionada que quiere aprovecharse de los demás. La primera de Juan está al final de la Biblia. Usted abre el Apocalipsis capítulo 1, que es el último libro. Vuelve unas 4 páginas y ya está allí. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27.
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces vamos ahora a estudiar poco a poco para poder entenderlo y así extraer de este alimento las propiedades benéficas, y todas ellas lo son, que necesitamos. La unción que vosotros recibisteis de Él, entonces preste atención. La unción, el bautismo del Espíritu Santo se recibe de Jesús. Él es el que bautiza. Yo nunca bauticé a nadie en el Espíritu Santo, a pesar de haber sido usado por Dios decenas, centenas de veces, y nunca voy a conseguir bautizar. El Señor Jesús es el que bautiza. Cuando una persona es bautizada, Jesús vino personalmente y bautizó a esa persona, y ella recibió esta unción, que nunca más abandona a esa persona. Está aquí, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ahora está en usted, es parte de su vida. Cuando usted lo quiera, y ojalá usted lo quiera siempre, usted de pie o de rodillas, acostado, postrado, entra en la presencia de Dios y va orando, y ese fuego va quemando. Usted va sintiéndose más cerca de Dios. Y usted habla en lenguas, es una sensación increíble. Usted crece interiormente, usted se fortalece. A veces Dios le da otros dones, y eso es muy importante para el cristiano. Al punto de que Pablo escribió que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese alguien no es de Él. Entonces tiene que ponérselo en la cabeza: yo necesito ser bautizado en el Espíritu Santo. Busque a su pastor y dígale: pastor, predique más sobre el bautismo. Yo necesito que usted me lleve a la presencia de Dios. Necesito ese conocimiento. Y quien ya lo tiene que estar siempre en comunión, renovándose. Es así como usted recibe grandes revelaciones de Dios, es así como es enseñado, es así como usted es protegido, es así como usted es liberado de muchas tentaciones. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ahora preste atención. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Paremos por aquí. Usted no lo necesita. Doctor Suárez, hermano Jaime, Pedro, enséñeme esto. No, Jesús, yo quiero aprender contigo. Cuando estamos predicando, a veces no sabemos por qué estamos predicando sobre un asunto, o leyendo la Biblia, o después meditando sobre lo que leyó. Dios le da el entendimiento y usted descubre: ¿qué cosa? Esto es de esta manera. No hay necesidad. Cuando el hombre enseña, si él no es honesto delante de Dios, Él puede enseñarle por su cuenta. Y usted empieza a tener una enseñanza contaminada, aumentado donde no debería aumentar, o disminuido cuando no debería disminuir. Cuando Dios le enseña la medida exacta de lo que usted va a necesitar. Él sabe sus necesidades, sabe cómo es que la fe va a venir a su corazón. Entonces Él le enseña para que usted reciba esa enseñanza, medite, crezca y sea bendecido. Entonces se queda en usted y le enseña, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Tenemos que dejar de ser tontos, niños, y no hablar sobre ciertos aspectos de nuestra vida de adulto con el Señor. Él lo sabe todo, Él ve todo, Él nos creó. Si hay una deficiencia o si sobra alguna cosa, usted tiene que hablar de eso con Jesús. La unción le va a enseñar todas las cosas. Con Jesús solo, usted se abre, usted conversa con Él. Él es su amigo, Él va a orientarlo, Él es su creador. Fue Él quien nos hizo a mí y a usted de esa manera. Él sabe exactamente lo que nosotros no sabemos. Él sabe la medida exacta de nuestra necesidad, lo que nos está pasando o faltando. Y Él va a suplir y quitar lo que nos sirve. Entonces la unción de Dios nos enseña todo, todo. Usted no mantiene nada escondido de Jesús. En su oración: Señor, quiero abrirme contigo. Nadie lo escucha, nadie lo ve.
Solo usted y Jesús, usted se abre. Ábrase en todos los sentidos. Si usted es tímido, si es así, si es de otra forma, si es vanidoso, si es esto, Jesús, lo soy. Ese soy yo. Pero yo no quiero serlo, yo quiero ser lo que tú deseas que yo sea. Y Él va a usar la palabra para moldearlo. Es bueno terminar el día, conversar con Jesús sobre lo que ocurrió, empezar el día conversando con Jesús sobre aquello que va a ocurrir. ¿Para qué? Para que la unción le enseñe todo. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira. Lo que ella le enseña, hermano, es la pura, más pura, no hay más verdad que eso. El Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad y Él le enseña lo que es verdadero. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y si ella no le enseña, ¿cómo va a permanecer? Jesús dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, ¿cómo es que la unción va a permanecer? Y usted va a permanecer en Jesús, cumpliendo esa parte, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo va a permanecer en Él si la unción no le enseña? Si usted no tiene la unción, o si la tiene y la desprecia la unción. No, se tiene que afirmar, orar. La comunión con Dios, hermano, es para toda la vida. Cada día se pone mejor, se pone maravillosa, se pone más bendecida. Usted va aprendiendo más. Tiene debilidades, hable con Él. Tiene demasiada fuerza, hable con Él. Hay mucha ofrenda, hable. No hay mucha ofrenda, hable. Jesús, necesito tu ayuda, quiero abrirme. Y Él le va enseñando. Esta unción va a ser, como dice aquí al final del versículo, según ella os ha enseñado, de la manera como enseñó, permaneced en Él. Si no le enseña, usted no permanece. Pero yo quiero permanecer, pero no puede permanecer, solo puede permanecer en Jesús. En la enseñanza, si usted la usa, que la unción le dio, el Espíritu Santo de Dios va a ser su maestro a partir de entonces. Jesús le dijo a los discípulos, miren, es conveniente, es productivo, es más bendecido que yo me vaya, porque si yo no voy, el otro consolador no vendrá. El Espíritu Santo es el otro consolador. Jesús era un consolador. ¿Y cómo consolaba? Una persona estaba enferma, perdió un hijo, ponga la cabeza aquí, sí, la vida es así, sufrimos mucho, pasamos por muchos problemas. No, Él resucitaba al hijo, curaba enfermedades, resolvía el problema de las personas. Era un consolador, es más productivo. Hoy el Espíritu Santo debe hacer más por nosotros de lo que Jesús hacía por las personas. Pero doctor, eso no ocurre, entonces estamos haciendo poco. Somos presumidos, creemos que somos mejores de lo que realmente somos. Nosotros necesitamos esa unción en nosotros, tenerla enseñándonos, porque es ese enseñamiento que va a hacer que permanezcamos en Jesús. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Hay traducción que dice permanecer, es la misma cosa, y os será hecho. Sin la unción, nosotros estamos perdidos. ¿Y quién tiene derecho a la unción? Todos los que aceptaron a Jesús como Salvador. Basta pedirla y le llegará. Y es bonito ver a los niños, a los jóvenes, a los hombres y mujeres, a los ancianos, a todo el mundo lleno del poder del Espíritu Santo. La iglesia cada vez más fuerte, todo el mundo orando, buscando a Dios. Las puertas abriéndose, el pueblo prosperando, las bendiciones ocurriendo. Está faltando en su vida esa comunión con el Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real. Muy joven, resulté siendo una víctima de una bala perdida y esa bala causó la pérdida de la visión de mi ojo derecho
Y ese fue uno de los motivos que me condujo a la criminalidad. En realidad no tuvimos estudios, no tuvimos oportunidad de estudiar, porque como todos lo saben, en nuestro país es muy difícil cuando nos referimos a estudio. No solo ese motivo, sino también el motivo de ostentación, el querer tener todo aquello que mi familia no podía darme. Empecé desde pequeño a practicar el hurto, ¿no? Llegando incluso a los asaltos a mano armada. Empezamos a cometer asaltos en la playa con estuche, con frasco de crema, cuerpo a cuerpo, adentro del estuche. A todo lo que pasaba le prendíamos los cordones, le prendíamos los relojes, los anillos. No tenía miedo de nada, no respetaba a nadie. Y eso se agravó con el transcurso del tiempo. Había días en que salía a robar hasta 5 veces. Todo lo que conseguía en esos asaltos lo vendía y lo transformaba en cocaína, en fiestas y otras cosas como ropas de marca. Y pasé un tiempo detenido. Fueron 10 años en que estuve imposibilitado de ayudar a mi hermano. No le gustaba que le demos consejos. Y fui destruyéndome lentamente. Y cuando salí del presidio, salí decidido a aconsejarlo. En realidad salí como un hombre de Dios. Acepté a Jesucristo, ¿sí? Adentro del presidio. Y llegó, se sentó a mi lado, conversamos y me preguntó: ¿qué hiciste todo ese tiempo que has estado en la calle? ¿No? Y no tenía nada que mostrarle. Lo que podía hacer era orar. Y empecé a desconectarme de algunas cosas, pero aún estaba atado a la prostitución. Y cuando le decía: hermano mío, ¿cuándo abandonarás eso?, sentía que su semblante se caía, se abatía. Él ponía alabanzas muy fuertes en su pieza y yo escuchaba sin querer. Le gustaban las canciones de Marco Antonio, ¿sí? Ponía mucho. El CD de Marco Antonio lo ponía para que le llamara la atención, para que pudiera venir a Dios que hace la transformación de la vida del hombre. Y de alguna manera eso me alimentaba. Y cuando Carlos fue a su trabajo, dentro de la empresa que trabajo, me sentí mal. Sí, me sentí mal, la pasé mal y decidí ir a la iglesia. Pero en el mismo momento que decía que iría a la iglesia, había otra cosa que me decía: no, tú no irás a la iglesia. En vez de eso, toma un autobús y vete a tu casa. Fue cuando determiné y dije: no, iré a la iglesia. Y fue ahí que tuve la oportunidad de conocer la Iglesia de la Gracia. entró a la iglesia determinado que la única solución sería que realmente acepte a Jesús. Estaba vacía la iglesia, miré mi reloj, eran las 2 de la tarde, no había culto. Me acuerdo que entré, me senté en el último asiento y allí permanecí sentado. Hasta que en un determinado momento sentí una mano que me tocó en mi hombro, miré hacia atrás y era un pastor. Y él me preguntó qué hacía allí. Me invitó a ir hacia adelante y yo fui con él, fui hacia adelante y me preguntó si no me había dado cuenta que no había nadie. Le dije que sí. Y me dijo: es porque tú tenías que venir. Y cuando me dijo que era porque tenía que ir ese día, entonces me entregué y acepté a Jesús. Dios empezó a trabajar en su vida de una manera impresionante. Hoy veo que mi hermano es un nuevo hombre, nació una nueva criatura. Y puedo ver que las personas que me veían, ¿sí?, de la manera negativa, hoy me ven de una manera distinta. Hoy es una bendición. Ha grabado su CD, es un cantante gospel. Está con sus canciones. Muchas almas se han convertido a través de su testimonio. Creo que existe un Dios vivo que puede cambiar cualquier situación, sea la que sea, porque yo digo que Dios me sacó de la boca del león, me sacó del crimen, me sacó de las drogas, me sacó de la prostitución y hoy me transformó por completo. Gracias, Jesús. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué cosa? Ya respondí eso hoy en el medio del programa. Son 9, repitiendo. 3 de inspiración, 3 de revelación y 3 de poder. Inspiración, lengua, interpretación y profecía. Revelación, discernimiento, palabra de la sabiduría y palabra del conocimiento. Poder, don de la fe, dones de sanidades en el plural y de hacer milagros. Está bien, segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia del bautismo en mi vida? La importancia del bautismo es tan importante que es la condición para ser salvo. Pero doctor,
Pero dicen que no. ¿Quién dijo eso? ¿Hay alguna diferencia? Jesús dijo lo contrario. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. O sea, y solo quien cree. Yo no puedo decir eso. No puedo alterar la palabra. Y Jesús fue claro, el que crea y sea bautizado. En el bautismo hay lugares que, vamos a decir así, es la puerta de entrada a la iglesia. No los puedo criticar porque cada uno toma la decisión. Pero en el bautismo yo descubrí por lo menos 6 bendiciones. Usted tiene el viejo hombre sepultado, es despojado el cuerpo del pecado, el cuerpo de la carne, el cuerpo del pecado. Usted tiene la circuncisión de su espíritu. Usted tiene el perdón de los pecados y sale de las aguas para andar en vida nueva. Eso aquí en la iglesia le enseñamos a todo el mundo a quien vamos a bautizar esas bendiciones. Yo cuando fui bautizado sabía esas bendiciones y salí del agua adorando y glorificando a Dios. Aquí quedó el viejo hombre. Fui despojado del cuerpo de la carne, del cuerpo del pecado. Tuve la circuncisión del corazón. Tuve el perdón de mis pecados y ahora voy a andar en vida nueva. Es muy importante eso. Voy a hacer una oración por quien está en casa. Baje la cabeza, cierre los ojos, ponga sus pensamientos en los cielos. Padre, uno mi fe a la fe de estas personas que están orando, que hoy están pidiendo tu ayuda. Yo sé, Dios mío, que tú no fallas, nunca fallaste y jamás fallarás. Padre, te estoy pidiendo ahora, cura a estas personas. Yo voy a usar el poder que me has dado para bendecirlas. En el nombre de Jesús, yo paralizo todo el mal del enemigo en la vida de esa persona. Y digo, diablo, es una orden. Toma todos tus males y vete ahora. Quita tus manos de este hombre, de esta mujer, del muchacho, de la muchacha. Vete ahora con tu dolor, con tu perturbación, con tu mal, para nunca más volver. Vete en el nombre de Jesucristo. Y usted dice, amén. No volveré.